Saludos, preparados ya a lo que será la diferencia en estos momentos de reflexión e información. Voz de Pentecostés, programa oficial de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, región de Puerto Rico. El presidente, obispo Manuel Fuentes Valentín y el ejecutivo regional se encargarán de presentar esta media hora de un dulce aperitivo espiritual y la posición del concilio ante los acontecimientos actuales. Voz de Pentecostés. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos que pueden escucharnos en esta ocasión y aquellos que también por medio de nuestro canal de televisión nos pueden ver. Y les habla su hermano en la fe en Jesucristo, Luis A. Mateo, director del Departamento de Educación Cristiana y Familia aquí en la región de Puerto Rico. Y bienvenidos una vez más a la Voz de Pentecostés, que es el órgano oficial de nuestra iglesia, la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional en la región de Puerto Rico. Y reciban un saludo de nuestro querido y amado obispo Manuel Fuentes Valentín y de toda la junta de oficiales, que ya damos gracias a Dios que podemos tenerlos en reunión presencial aquí en nuestras oficinas. Y eso nos llena de mucho regocijo cuando vemos a toda nuestra oficialidad reuniéndose para atender los asuntos de nuestra iglesia. Aunque durante la época de pandemia se utilizaban otros métodos para ellos reunirse, pero nos alegramos sobre todas las cosas cuando los podemos ver aquí cerca y que están atendiendo los asuntos que el Señor les ha delegado. Así que un saludo a nuestro obispo y a todos nuestros oficiales aquí en la región de Puerto Rico. Y también reciban un saludo de nuestro miembro de la Junta de Directores del Departamento de Educación. Son ellos el reverendo Heriberto Vadillo, que es nuestro subdirector, la doctora Melinda González, que es nuestra secretaria, el reverendo Eliezer González, que es el vocal número 1, y la doctora Migna Ortiz, que es nuestra vocal número 2. Reciban un saludo de ellos y también reciban un saludo de un personal que tenemos a través de toda la isla. En cada uno de nuestros 18 distritos eclesiásticos tenemos un coordinador o una coordinadora que junto a un equipo que ellos tienen en el distrito colaboran en bien del Departamento de Educación Cristiana. Y también los superintendentes, maestros y auxiliares en cada una de nuestras congregaciones. A todos ellos queremos por este medio agradecerles esa labor que se ha realizado a pesar de las limitaciones que se ha tenido en el pasado año 2020, pero se hizo todo lo que estuvo a nuestro alcance. Bueno, en el programa anteriores que hemos tenido, que se le ha asignado al Departamento de Educación, se nos asignó el martes 2 de marzo, el martes 16 de marzo y en esta ocasión, hoy, 30 de marzo, 3 programas. Decidí tomar una temática desde que inicié el 2 de marzo relacionado con los 2 grandes eventos que esta iglesia está esperando con mucha ansiedad próximamente. Nuestras asambleas, tanto la asamblea de la región de Puerto Rico como la asamblea bienal, entiéndase, la asamblea a nivel mundial. Una celebrarse aquí en nuestra bella isla de Puerto Rico y otra fuera de Puerto Rico en
la Florida. Por lo tanto, siendo que tenemos ya muy cerca ambas asambleas, me he dedicado en este mes, en estos 3 programas y posiblemente los programas que tengamos en el mes que viene, en el mes de abril, continuar con la temática que le llamé la iglesia en asamblea. La razón de eso es para que las generaciones nuevas del cuerpo ministerial y nuestra iglesia en general, líderes, miembros de la iglesia, conozcan un poquito de por qué nuestras iglesias celebran asambleas. ¿Cuál es la razón? En el programa que di el martes 2, hablamos del fundamento bíblico de las asambleas en aquella ocasión, en ese programa, y esto a manera de recordatorio. Hablamos sobre la asamblea del libro de los Hechos, en el capítulo 5. Lo que pasa que en este libro de los Hechos, capítulo 5, allí, según la versión bíblica nuestra, Reina Valera del 60, no le dice asamblea, sino más bien le llama el Concilio de Jerusalén. Y en el programa del 2 de marzo hablamos de ese fundamento bíblico y analizamos ese capítulo de una manera bastante exhaustiva. Luego, el 16 de marzo, hablamos sobre 2 asambleas de las primeras que tuvo nuestra iglesia aquí en Puerto Rico. Fue la asamblea que se celebró en el pueblo de Ponce. Esto fue en el 1920. Y los datos que estoy comentando en este programa son tomados de una revista publicada por nuestro historiador oficial de nuestra iglesia, reverendo David Ramos. Esta revista, que ahora mismo la tengo en mis manos, se llama Visión Panorámica de Nuestras Asambleas 1920-2011. Pues es de esa asamblea, de esta revista que estoy tomando los datos, mayormente, la mayoría de los datos, pero de forma complementaria también estoy tomando datos de la autobiografía del pionero de Pentecostés en Puerto Rico, Juan L. Lugo, y también en el día de hoy estaré citando a la hermana Helen Santiago, que escribió un libro sobre pentecostalismo en Puerto Rico. Así que esas son las fuentes que estoy utilizando y esperamos compartir con ustedes sobre esta temática que es la iglesia en asamblea. Les estaba comentando que esta iglesia data sus orígenes desde el 1916, cuando Lugo llega a predicar a Puerto Rico. Y en esos primeros 5 años, 1916, 17, 18 y 19 y 20, no se había desarrollado una estructura administrativa con unas oficinas o lo que nosotros hoy en día denominamos concilio o cuerpo ejecutivo. Eso fue progresando poco a poco. En el programa del 16 de marzo comenzamos a hablar sobre esas primeras asambleas. Y vuelvo a lo que estaba comentando. La primera asamblea que se le denomina en la revista que escribe David Ramos, Asamblea Especial, fue en el 1920. Se dio en Ponce. Y eso quedó registrado en una revista que era la revista que tenía la iglesia en ese entonces, que se llamaba Nuevas de Salvación. Del 25 de septiembre del 1920, en la página 2 y 4 se habla y registra los datos de esta primera asamblea o denominada Asamblea Especial, pero ya eso lo comentamos.
Posterior a eso se dio otra asamblea que vino a ser la primera asamblea constituyente. Constituyente se refiere cuando se establecen los fundamentos, los reglamentos de la iglesia. Eso fue una asamblea en el pueblo de Arecibo en el año 1921. Y allí en aquella asamblea se rindió el primer informe de cómo iba el trabajo en esos primeros 5 años, cómo iba el trabajo en Puerto Rico. En ese programa del 16 hablamos sobre eso. Ahora lo que estoy haciendo es recordando lo que dijimos. En el programa de hoy, la intención que tenemos es irnos y hablar de unos datos que menciona el reverendo David en su libro de Historia de la Iglesia de Dios Pentecostal, en la página 58, donde él habla que posterior a estas asambleas que se dieron, hubo una reunión donde se habló del nombre que se habría de ponérsele a la iglesia. Y para eso me veo en la obligación de leer los datos, porque quiero ser fiel, no quiero interpretar, sino que quiero leer los datos sobre esa reunión donde se escogió el nombre de nuestra iglesia. Voy a estar leyendo en la página 58 del libro titulado, pues, La Historia de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, una iglesia ungida para hacer misión. Y voy a leer en la página 58. Tiene un título en letras negritas que dice incorporación de la obra. El término o la palabra obra aquí se refiere a la iglesia, incorporación de la iglesia. Y cito a David Ramos, dice: los líderes sintieron la necesidad de enmarcar la obra en el ordenamiento legal de la incorporación. A tales efectos, se determinó celebrar una reunión en Santurce para ultimar los datos al efecto, siendo ya una necesidad el nombre que habría de tener la organización. Y continúa diciendo en esta página 58, el grupo dedicó todo un día en oración y ayuno, solicitando la iluminación del Espíritu Santo a fin de seleccionar el nombre con que se habría de incorporar al Estado el reconocimiento de la obra. Bajo estas circunstancias, seleccionaron el nombre de Iglesia de Dios Pentecostal, notarizándola el día 3 de febrero de 1922. Y los incorporadores fueron los siguientes. Y hay una lista de 10 personas. Y quiero leerla. Juan L. Lugo, Lena S. Howe, Frank Finkenbinder, Águedo Collazo, Tomás Álvarez, Justino Rodríguez, Lorenzo Lucena, Aura Finkenbinder, Isabel O. Lugo y Eleuterio Rodríguez. Esos son los 10 nombres que se menciona sobre los incorporadores de la iglesia. Así que en esta reunión que menciona el reverendo David, lo característico de esto fue que fue una reunión en la casa donde vivía la misionera norteamericana de nombre Lena.
adicional a lo que dice el reverendo David, quiero leer qué menciona el reverendo Juan L. Lugo, que era en aquel momento el presidente de la obra sobre esta reunión. Fíjese que lo que estoy tratando de hacer es tomar 3 documentos. Ya leí el primero y lo cité literalmente. Ahora voy a tomar la autobiografía de Juan L. Lugo para que él nos diga qué pasó en esa reunión. Juan L. Lugo, en su autobiografía La vida de un misionero, en la página 78 dice, y cito y voy a leer tal como aparece en la autobiografía: para el mes de febrero del año 1922, nos reunimos en la casa de la hermana Howe en Santurce y decidimos hacer solicitud de incorporación en la Secretaría Ejecutiva de Puerto Rico, con el fin de ser reconocidos como organización religiosa ante las esferas gubernamentales del país. Para hacer una incorporación era necesario tener un nombre oficial. Alguien propuso el nombre de Concilio de Distrito de las Asambleas de Dios, pero no fue aceptado debido a que habíamos tenido una experiencia con las autoridades militares cuando la inscripción del servicio obligatorio en el 1917. No se nos quiso reconocer como misioneros porque nuestras credenciales no decían la palabra iglesia, sino asamblea. Y aquellos buenos señores no podían comprender que estas últimas fueran iglesias. Para evitar que estos tecnicalismos nos trajeran en el futuro trastornos con las autoridades, nos decidimos por el nombre de Iglesia de Dios Pentecostal, después de haber dedicado un día en oración y ayuno delante del Señor para obtener su dirección. Qué interesante. Fíjese que los datos que nos brinda tanto el reverendo David Ramos como el reverendo Juan L. Lugo, que era en aquel momento la persona que estaba al frente, ¿verdad?, de la organización, se complementan porque nos dan información de carácter adicional. Y quiero también leer sobre el mismo incidente. Fíjese que la idea de este ejercicio que estoy haciendo por medio de la radio y compartiendo con ustedes para tener esa concienciación histórica de cómo ha sido la trayectoria de las decisiones que se han tomado para bien de la organización de nuestra iglesia y podamos nunca olvidar lo que aconteció. ¿Por qué? Porque estos fueron reuniones, estos fueron asambleas donde se tomaron y se hablaba del futuro de nuestra iglesia. Y próximamente, en el mes de mayo, y quiero dejar bien claro la fecha, y yo espero que todo el cuerpo ministerial de nuestra iglesia tenga estas fechas apuntadas. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar la asamblea número 100, la asamblea centenaria. 100 años lleva esta iglesia en Puerto Rico. Y algunos dirán, hermano Mateo, ¿cuándo va a ser? Pues apunta en su calendario, mayo, desde los días miércoles 12 de mayo, jueves 13 y viernes 14. Esos 3 días, 12,
13 y 14 de mayo celebraremos nuestra asamblea centenaria. Y los orígenes de todo esto se dan en el contexto de lo que estoy compartiendo con ustedes. Bueno, ahora quiero leer de esta hermana de nombre Helen Santiago. Ella se dedicó a hacer una investigación sobre pentecostalismo en Puerto Rico y en la página 83 de su libro, que lo tengo en mis manos, voy a leer y a citar lo que la hermana Helen nos menciona sobre la reunión que se dio en la casa de la hermana misionera norteamericana. Ella señala y dice: el uso del término asamblea usado en los Estados Unidos como sinónimo de iglesia era totalmente extraño a Puerto Rico. Finkenbinder narró en su español quebrado el momento cuando el grupo de pentecostales se presentó a la Secretaría de Gobierno a incorporar la iglesia con el término assemblies. Y aquí hay una cita que la hermana Helen da de un escrito de Frank Finkenbinder. Para aquellos que no saben quién es ese señor, ese fue un norteamericano, vino de misionero a Puerto Rico y fue el único presidente de nuestra iglesia que no era puertorriqueño, norteamericano. Y él fue el segundo presidente de nuestra denominación. Él escribió un libro que es un escrito inédito de nombre La Obra Pentecostal en la isla de Puerto Rico, y eso fue en el año 1966. Pues Helen lo cita, lo que escribe Frank Finkenbinder sobre esa reunión en la casa de Elena. Y aquí está la cita, dice, y a quien vamos a escuchar ahora es lo que Frank Finkenbinder escribió. Y él dice: la verdad que medio se burlaron de nosotros cuando leyeron el nombre Asambleas de Dios Pentecostal. En inglés era Pentecostal Assembly of God. Si esto es una iglesia, nos dijeron, ¿por qué usan el nombre asamblea? Y ellos exclamaron: asamblea puede ser una junta de policía. Como todos nosotros teníamos muy poca instrucción de estos viricuetos legales, optamos por volver donde la hermana Hope y reconsiderar el asunto. Y en esa ocasión nos reunimos 4 personas: el hermano Juan L. Lugo, el hermano Águedo Collazo, la hermana Lena S. Hope y el que suscribe. Después de orar, Águedo Collazo sugirió que en lugar de asamblea se usara el término iglesia, y entonces el nombre quedaría Pentecostal Church of God. Todos sentimos unánimemente que esta era la respuesta. Qué interesante. Acabo de leerle lo que estas personas, todos, tanto David Ramos, Juan L. Lugo, el mismo Frank Finkenbinder, escriben sobre un suceso de hace muchos años atrás, donde las personas que estuvieron allí fueron las que, dirigidas por el Espíritu Santo, escogieron, en medio de malas interpretaciones sobre la terminología utilizada, escogieron el nombre que tenemos en el día de hoy: Iglesia de Dios Pentecostal. Con el tiempo se le añadió también Movimiento Internacional por su expansión hacia el mundo.
Pero es súper interesante lo que acabamos de analizar, de ver y de enriquecernos con la historia. Luego de esta reunión, entonces se dio la segunda asamblea de la iglesia. Y en los 3 minutos que me quedan, permítame leerle rapidito qué pasó en esta segunda asamblea. Esta segunda asamblea de nuestra iglesia se dio en el pueblo de Laja. Estoy citando a la revista David Ramos en la página 10. El pastor era Andrés Rodríguez y se celebró durante los días 1 al 4 de marzo de 1923. Los pequeños datos que se resaltan sobre esa asamblea, dice, fue como una reunión familiar por el espíritu de unidad fraternal. Por el día se llevó a cabo reuniones en el hogar del hermano Florencio Seda. La programación diurna de las mañanas fue mayormente de oración y estudios bíblicos. El ambiente espiritual era como en los tiempos bíblicos. Por las calles se llevaron a cabo reuniones de negocio. El mensaje del presidente Juan L. Lugo se tituló La importancia de saber y conocer las Sagradas Escrituras. Por las noches se llevaron a cabo servicios evangelísticos con una cosecha de 23 almas en la comunidad. El enemigo estaba alborotado por lo que Dios estaba haciendo. Juan L. Lugo renunció a la presidencia y fue electo como tesorero. Y así fue que surgió el segundo presidente, Frank Finkenbinder. Qué interesante. Es maravilloso. Yo me gozo cada vez que puedo compartir con ustedes estos datos porque esto nos da sentido de identidad. Nos hace recordar por lo que atravesaron todos estos hombres que Dios utilizó y por eso tenemos que recordar nuestra historia. Nuestra asamblea centenaria será, como mencioné hace un ratito, en el mes de mayo y les esperamos. Pero hay una circular que da algunas breves instrucciones. Esta circular es de nuestra secretaria, la hermana Olga. Dentro de las cosas que se menciona en esa circular enviada en febrero de este año, dice que el tema de nuestra asamblea será Resiste, que habrá una cuota de $30 para pastores y delegados. Para jubilados será de 15 y jubilados de 70 están eximidos de esta cuota. En caso de preparar algún cheque debe venir a nombre de la Iglesia de Dios Pentecostal. Nos estaremos reuniendo en la Iglesia de Dios Mission Board, la nueva cosecha en el pueblo de Carolina, y el horario será de 9 a 12 y de 1 a 4. Los informes serán enviados electrónicamente. No habrá desayuno. El almuerzo se servirá a las 12, de 12 a 1, para que lo consuman en su auto. Las asambleas serán estrictamente para el cuerpo ministerial, pastores y delegados, y se observará el estricto protocolo del coronavirus que se ha venido practicando. Bueno, hermanos, se nos terminó el tiempo. En abril tendremos 2 programas más sobre esta temática, así que Dios les bendiga. Y les habló su hermano Luis A. Mateo, director del Departamento de Educación Cristiana, y que tengan un bonito día en el Señor. Hasta aquí, Voz de Pentecostés, programa oficial de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, región de Puerto Rico. Para comunicarte puedes escribir a oficinarregional@iddppr.org o Iglesia de Dios Pentecostal MI, región de Puerto Rico, P.O. Box
28002, San Juan, Puerto Rico 00928. Voz de Pentecostés. Cementerio y Funeraria